parte de Madrid. Buenos días, este es el reporte Coronel. Hay una nueva evidencia de la cooperación de Alex Saab con el gobierno de Estados Unidos. Desde hace 4 años, antes de su captura en Cabo Verde, Saab venía ofreciendo información a las agencias estadounidenses sobre las actividades ilícitas de la cúpula venezolana. Los indicios empezaron a salir a flote a raíz de la condena del profesor Bruce Bagley emitida ayer por un juez de Nueva York. Por cierto, le fue espléndidamente al profesor, con una sentencia de apenas 6 meses de cárcel. Habrían podido ser 7 años o 40, pero la sacó barata, lo cual puede indicar 2 cosas. Primero, que el juez realmente se conmovió porque era un hombre mayor, enfermo y sin antecedentes, que es la versión que hasta ahora se ha dado. Segundo, que no estamos viendo esta película completa y que detrás de la operación de lavado por la que fue condenado el profesor Bagley hay un proceso largo de acercamiento de Alex Saab con la justicia de Estados Unidos que empezó antes de su detención en Cabo Verde y antes de su extradición, desde luego. El profesor Bagley no es tan inocente como han querido pintarlo sus abogados. Un académico distraído que por necesidad se metió a lavar unos dolaritos para poder pagar los cuidados de su esposa lisiada después de un accidente. La verdad es que Bruce Bagley actuaba como gestor de Alex Saab desde hace años. El periodista Gerardo Reyes narra en el libro que ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en las últimas horas que en 2017 recibió comunicaciones del profesor Bagley en estos términos, comillas, quisiera hablar contigo este fin de semana o el lunes por la mañana del tema de Alex Saab, cierra comillas. El correo electrónico se produjo horas después de que Reyes publicara una investigación sobre Saab y su socio Álvaro Pulido, titulada El oscuro pasado de 2 millonarios contratistas del gobierno venezolano. Bagley, después de ser respetable académico, había empezado a frecuentar malas compañías y a ofrecer asesorías raras y testimonios pagados en diversas cortes de Estados Unidos. Una de esas malas compañías, quizás no la peor, se llama Jorge Luis Hernández Villazón y es conocido con el alias de Boliche o Boli. Boli es un narcotraficante y paramilitar que pertenece a conocidas familias de Valledupar. Por el Hernández es primo del Ñeñe, de cuya cercanía con la campaña del presidente Iván Duque existen pruebas. Por el lado Villazón es familiar del exprocurador y excontralor general de la Nación Edgardo Maya. Boli salió de Colombia en 2001 y se entregó a la justicia de Estados Unidos después de sostener una disputa con Salvatore Mancuso por un embarque de cocaína. Como sucede frecuentemente en Estados Unidos, Boli mutó de narcotraficante a informante. Para algunos agentes federales, Boli es poco creíble, pero otros lo tienen en muy buena opinión. El profesor Bagley se enredó judicialmente cuando, de la mano de Boli, recibió en sus cuentas bancarias $3 millones provenientes de empresas de Alex Saab en Emiratos Árabes Unidos y Suiza. Cuando la plata de Saab llegaba a las cuentas de Bagley, el profesor iba hasta la sede del banco, acompañado por Boli. Se quedaba con el 10% de la transferencia y pedía un cheque de gerencia, un cashier check, como se dice aquí en Estados Unidos, a nombre de una sociedad llamada Hernández de Luque Brothers LLC, una compañía de Boli. Lo que siempre ha llamado la atención es que las autoridades estadounidenses hayan seguido la pista, capturado y procesado a Bagley, beneficiario del 10% de la operación de lavado, y en cambio no hayan hecho nada contra los beneficiarios del 90% de los fondos. Ahora hay una pista clara que podría despejar esa incógnita. El proceso contra el profesor Bagley, resuelto ayer por condena, está lleno de información oculta por orden del gobierno americano. Los documentos tienen grandes trozos tachados electrónicamente para esconder la identidad de los otros implicados en la cadena de lavado. Sin embargo, hay un párrafo que, a pesar de las tachaduras, resulta revelador. Lo pueden ver, ya a esta hora está en la página web de la W. Viene de las páginas 15 y 16 del memorando de sentencia contra Bruce Bagley, firmado por el abogado Peter Enrique Quijano, defensor del condenado profesor. Y el documento es perfectamente entendible porque en ese párrafo la palabra tachada es la misma todas las veces. Es una palabra de solo 4 letras, exactamente el mismo número de letras que tiene el apodo Boli. Pero bueno, yo se las voy a traducir y leer. Donde quiera que aparezca el tachón no diré Boli, sino 4 letras. Oigan esto con atención. Abro comillas.
Cuatro Letras le dijo al doctor Bagley que las agencias federales querían que Alex Saab proporcionara inteligencia con respecto al gobierno venezolano y las reuniones ya habían comenzado. Pero era obligatorio que tales pagos de Saab a Cuatro Letras, y entre paréntesis, y o abogados en Estados Unidos, cierra paréntesis, permanecieran indetectables dentro del sistema cambiario internacional. En consecuencia, preocupados por la seguridad de Saab y de Cuatro Letras, solicitaron al doctor Bagley recibiera esos pagos y los remitiera a la cuenta de Cuatro Letras para realizar desembolsos a los abogados. La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de esos pagos, sino que individuos cercanos al gobierno de Venezuela o el propio gobierno venezolano los descubrieran. Cierra comillas, hasta ahí la cita textual del documento. Es decir, desde esa época, 2017, hace 4 años, había una comunicación de Alex Saab con el gobierno de Estados Unidos para entregar información sobre Nicolás Maduro y su combo, a través de alguien con un alias de 4 letras y unos abogados. Los pagos pasaban por la cuenta del profesor solo para que los venezolanos no se dieran cuenta porque la delación quedaría en evidencia y Alex Saab estaría en riesgo mortal. Riesgo que persiste hoy para su esposa y sus hijas menores que están en Caracas. Por eso los abogados de Saab quieren negar ese viejo proceso de cooperación. Leyendo este documento, me acordé inmediatamente de una foto publicada por La Nueva Prensa que retrata al antiguo narcotraficante e informante Boli, B-O-L-I, ataviado con camisa rosada, presidiendo una mesa de juntas. A su lado de pie está el abogado Abelardo de las Priella, quien posa su minúscula mano sobre el hombro de Boli. En la mesa está sentado el famoso exarquero paraguayo José Luis Chilaver y al lado una cuarta persona cuya identidad aún está por establecer. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. No. Daniel, ¿quién es Boli? Bueno, Boli es un miembro, digamos, de la élite de Valledupar que se metió al narcotráfico y al paramilitarismo. Fue un operador de rutas de Salvatore Mancuso, tal vez el hombre más importante en la organización narcotraficante de los paramilitares de Córdoba en ese momento. En el año 2001 tuvo una agria discusión y desde luego muy peligrosa con Salvatore Mancuso por la suerte de un embarque de cocaína. En ese momento, a través de intermediarios que empezaron su labor en Aruba, logró un acuerdo con Estados Unidos para someterse a la justicia de este país y entregar información sobre la operación de Mancuso, información que ha sido útil en varios procesos. Daniel, pero ¿cómo es posible que en un documento en donde, entre otros, están Kiko Gómez, Boliche, Boli, una operación de lavado, una declaración del señor Bagley como mentiroso ante la Corte, porque el documento inicial en el que él le lavaba la cara a Kiko Gómez, pues resultó ser una mentira, que él mismo reconoce después. Y todo esto dentro del paraguas de Alex Saab termina en 6 meses de cárcel, o sea, Estados Unidos le termina debiendo 2 años al señor Bagley. Aquí nos falta algo, ¿o no, Daniel? Necesariamente. Y ese, digamos, tenemos 2 niveles del proceso, tanto en el caso del profesor Bagley como en el caso de Alex Saab. Una es la apariencia, lo que estamos viendo en las audiencias formales, y otra, un proceso de acercamiento y negociación formal que tiene que ver con el conocimiento y el acceso que tiene Alex Saab a las rutas del dinero venezolano, a cómo ha salido el dinero de la corrupción de la cúpula venezolana hacia el sistema bancario internacional. En eso consiste ese proceso de cooperación. Por eso no es descartable que el señor Saab termine quizás también en la cárcel, como está terminando el profesor Bagley, a pesar de todas las evidencias que pesan contra él. Daniel, pero entonces volvamos al reporte coronel que dio pistas en este sentido, de que se podría dar una colaboración de Saad con la justicia norteamericana, pero que simultáneamente su familia se quedaba en Caracas
Y esa es la parte que me sigue pareciendo complicada para manejar de parte de Saad, porque es entregar su familia. Caracas no va a soltar a la señora. Así es, Alberto. Lo que pasa es que Camila Fabri estaba en un lugar relativamente seguro, donde estaba lejos de la influencia del gobierno venezolano, pero con la ilusión o el sueño de que la embajada de Cabo Verde en Cuba le iba a dar un permiso especial de viaje que le permitiría visitarlo en la cárcel en Cabo Verde, salió de ese lugar seguro, llegó a La Habana, y de La Habana a Caracas, pues ahora, por condiciones geopolíticas, hay solo un paso. Por esa razón, la esposa y las hijas menores de Alex Saab están hoy bajo el peligroso cuidado del gobierno de Nicolás Maduro. Qué interesante, pero esto apenas comienza. Daniel, gracias. Mañana volverá el reporte Coronel aquí a la W.